Hermano Carlito, ¿puedo recibir la ofrenda mientras el pastor se prepara, por favor? Gracias. Espera un momentito. Abran su Biblia, hermano, en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 14 al 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 14 al 17. Filipenses capítulo 3, del versículo 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también es lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según este ejemplo que tenéis de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te ruego que nos ayudes a poder entender cuál es el consejo de ella para nosotros. Y te damos gracias porque tenemos tu palabra en medio de nosotros. Gracias, Padre, por mis hermanos que han podido llegar esta mañana para poder escuchar tu palabra y para ver, por supuesto, para poner en práctica también tus consejos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero hablarles sobre proseguir a la meta. De hecho, el versículo 14 dice: prosigo a la meta. Y me parece un nombre muy apropiado, ¿cierto?, para poder reflexionar esta mañana, pensando en, bueno, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que yo estoy persiguiendo en la vida o en mi vida? ¿Hacia dónde tengo que ir? Pablo dice: prosigo a la meta. Una buena pregunta es: ¿cuál es la meta del creyente? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cierto? ¿O cuál es el propósito de mi vida? En este pasaje, hermanos, no solo Pablo hace un recuento de su comprensión de la fe, de sus convicciones. Es un pasaje también que nos enseña el cómo y el qué pasa cuando alguien sigue a Cristo. Todos nosotros podemos decir que seguimos a Cristo, pero tiene que haber una consecuencia no solamente subjetiva, sino objetiva. Los hechos tienen que revelar esta situación. Por eso, hermanos, esta mañana quiero mostrar a ustedes algo que seguramente usted ya ha leído, lo hemos visto desde otra perspectiva, y específicamente quiero ver esta mañana cuáles son esas características tomando un ejemplo inspirado. ¿Cuál es ese ejemplo inspirado? ¿Cierto? El ejemplo de Pablo. Ahora, en este sentido, hermanos, quiero responder a 3 preguntas que también la idea es que nos hagan pensar, que tienen que ver con estas interrogantes. La primera es: ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de Pablo? Eso puede ser sencillo al observar el texto, pero también poder responder a esta pregunta cuando dice: ¿qué dejó Pablo? Y por otro lado, ¿por qué Pablo llegó, hermanos, a tomar este camino? Y eso nos hace pensar a nosotros si nosotros estamos dispuestos o no a pagar ciertos precios en la vida cristiana. En primera instancia, ¿cuál es la meta? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál era la meta de Pablo? Prosigo la meta, dice. ¿Cuál es su meta? Segundo, ¿qué dejó Pablo? ¿Cierto? El qué dejó Pablo. Pero también algo muy importante es por qué Pablo llega a dejar todo lo que deja. ¿Por qué Pablo toma un camino, una decisión de su vida? ¿Y qué hay detrás de esa decisión? Nosotros entendemos todos estos versículos, lo hemos leído en otra ocasión, pero es importante reflexionar sobre estas 3 cosas, hermano. En primer lugar, entonces, ¿cuál es la meta? Noten el versículo 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia las estimado? Dice ahí, como pérdida por amor de ¿quién? Muy bien, vaya viendo hoy con su Biblia, ¿cierto? Cristo, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo, Jesús, dice el versículo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo, uno podría agregar, por basura, para ganar ¿a quién? A Cristo, versículo 9.
y ser hallado en Él. ¿Quién es en Él? Es Cristo, ¿cierto? Ser hallado en Él. Versículo 10. A fin de conocerle. ¿A quién quiere conocer Pablo? A Cristo, ¿cierto? Y versículo 14. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, ¿cuál es la meta de Pablo? ¿Qué es lo que perseguía él? Cristo se menciona en todo el contexto. Esa es la meta de Pablo. Sin embargo, es bueno y es importante, hermano, subrayar y hacer una pregunta obvia. ¿Quién es Cristo? ¿Cristo es una experiencia? ¿Qué es Cristo? Cristo es una persona, hermano. Sin embargo, es importante entender que Cristo no es una experiencia, hermano. Tampoco es una relación mística. Porque muchas veces podemos escuchar de personas, bueno, yo tengo una relación con Cristo. No asistes a la iglesia, pero tienes una relación con Cristo. ¿Cómo es eso? Oh, yo tengo tiempos preciosos con Jesús. ¿Qué es eso? Son experiencias. ¿Qué es eso? Es una cosa mística. Por eso es importante entender, cuando Pablo dice y tiene el propósito de declarar y decir cuál es la meta, que es Cristo, eso, hermano, aterriza a lo terrenal, aterriza al objetivo. No es algo etéreo que anda volando en el aire. Se reduce a cuestiones, ¿cierto?, que son tangibles. La meta de Pablo es Cristo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, Cristo, hermanos, es doctrina. Si ustedes leen Juan, acompáñenme a Juan solamente por un momento, el Evangelio según Juan, capítulo 1. Noten cómo Juan, empieza este Evangelio, ¿cierto? Esta perspectiva, ¿cierto?, del Evangelio, que es la versión más teológica del Nuevo Testamento. Él empieza presentando a quién es Cristo. La meta de Pablo es Cristo. ¿Pero quién es Cristo? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de Él lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Y Juan, ¿cierto?, tiene la necesidad de clarificar en el versículo 8 algo. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo, ¿cierto?, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿cierto?, dice Juan, y añade, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es, ¿cierto?, como recalcando, este es de quien yo les venía hablando. Este es de quien yo predicaba. El que viene después de mí es antes de mí, ¿cierto?, porque era primero que yo. ¿Qué está haciendo Juan ahí? No está jugando con las palabras. Está hablando de otra característica de Cristo, de su eternidad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué hace Juan, hermano? Mucha gente dice, no, yo no quiero doctrina, quiero a Cristo. Pero es una contradicción del porte de un buque, porque Cristo es doctrina. Juan lo que hace aquí es, primero, describir quién es Cristo. Cristo es Dios, Cristo es la luz, ¿cierto? Cristo es el que genera en nosotros esa capacidad de creer. Cristo es el que produce en nosotros, como dice también Pablo en otra epístola, el querer como el hacer. Pero no solamente, hermanos, Dios, como es presentado como el verbo, ¿cierto?, es el que era en el principio. Cristo es también desde el principio. Y de hecho, Dios se hace patente en la persona de Cristo. Hermanos, cuando Pablo dice, prosigo en la meta, todo el contexto está hablando de Cristo. Vuelvo a insistir.
Cristo no es algo etéreo, que, oh, qué lindo. No, Cristo es una persona que se reduce primero a doctrina. Si saltamos a Hebreos capítulo 1, que estudiamos en su momento, ¿cierto? También el autor de Hebreos presenta a Cristo con sus prerrogativas. Eso es lo primero que quiere dejar claro a los judíos. Miren, repasemos un momento solamente. Vamos a Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otros posteriores días nos ha hablado por el Hijo. En el texto original dice por Hijo, ¿cierto? Recalcando, ¿cierto? Que Dios mismo se hace, ¿cierto? Carne. ¿Quién es este Hijo? Y noten cómo empieza el autor de Hebreos. Dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? ¿Quién es el heredero verdadero de todo? Una mala comprensión de la teología, por supuesto, deviene en todos los conflictos que la humanidad cae, ¿cierto? ¿De quién es la tierra aquí, de la Araucanía? Si entendemos esto, hermanos, la tierra no es de nadie, es de Dios. Después dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? ¿Quién es Cristo? Es creador. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿cierto? El carácter de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Son tremendas palabras, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con estos versículos? Uy, son tan difíciles. No los leamos más. Hermanos, qué interesante que los autores de la Biblia, lo primero que quieren dejar claro es quién es Cristo. Y de hecho, la epístola a los hebreos está escrita ¿a quién? A los hebreos, que estaban dudando de su fe, que querían abandonar la fe, ¿cierto? Y querían dejar a Cristo. ¿Cómo es posible? Dice el autor de Hebreos. Vuelvo a repetir. ¿Quién es Cristo, hermano? Pablo dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? Vuelvo a insistir, Cristo no es una idea etérea navegando por el aire. Cristo es una persona que se reduce a la doctrina. Si yo busco a Cristo, tengo que estudiar la palabra del Señor. Se reduce a eso. Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Yo siempre, en mis años, ¿cierto? Quizás de poder aprender, decía, ¿cómo es eso? Tenemos la mente de Cristo. Y me cabeceaba dentro de mi mente, ¿cierto? Aún inmadura o adolescente. Decía, ¿cómo es eso? Tenemos la mente de Cristo. Y notaba que algunas personas decían, por supuesto que tenemos la mente de Cristo, pero su vida no reflejaba tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es su palabra, es sus pensamientos están acá, sus mandamientos aquí en la palabra. Prosigo al supremo, ¿cierto? A la meta, perdón, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuál es la meta de Pablo? Una persona, no una experiencia. Una persona que se reduce a la doctrina. Por eso una buena pregunta es, ¿leemos la Biblia? ¿Conocemos la Escritura? Si conocemos la Escritura, entonces nuestra vida debería ser diferente. Ahora, ¿cuál es la meta? Vuelvo a insistir, versículos 7, 8, 9, 10, 14 hablan de Cristo. Esa es la meta, ¿cierto? Pero Cristo no es una idea, vuelvo a insistir, etérea. Cristo es una persona que se reduce a doctrina. Pero también Cristo es vida. Juan 15, versículo 5, vayan ahí por favor. Juan 15, 5. ¿Qué es Cristo? Juan 15, 5. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dice, yo soy la vid. Por supuesto, está hablando simbólicamente, no literalmente. Él no tenía ramas, no. Está usando un lenguaje figurado para decir que hay una dependencia, hermanos, urgente de los creyentes en relación a Cristo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Bueno, este va a llevar ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Y después dice, porque separado de mí, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada. Hermano, vuelvo a insistir. ¿Qué significa proseguir a la meta? Pablo tiene claro quién es la meta. La meta es Cristo. Y el primer concepto, eso baja a la tierra y nos dice que Cristo es doctrina. Tengo que leer la palabra del Señor para conocer a este Cristo. Tenemos 4, ¿cierto?, perspectivas del Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hermanos, esencialmente son una biografía ¿de quién? ¿Del Espíritu Santo? No, es de Cristo. ¿Por qué están ahí esos evangelios? Para que usted y yo conozcamos a Cristo. Cristo es vida, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Bueno, este lleva mucho fruto. Esto me gusta mucho porque dice el que permanece en mí.
No en el pastor, no en una iglesia, no en una denominación, sino ¿en quién? En Cristo. Y dice, porque separados de mí, eso es importante entenderlo, separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, esto es un golpe tremendo a la autosuficiencia. No, yo lo puedo hacer. ¿Qué me vienen a decir a mí si yo me lo he ganado todo con el esfuerzo de mi trabajo? Hermano, si hasta lo que respiramos ahora, en este minuto usted respira por la gracia de Dios, nada más. No es porque usted tenga mejor salud o porque, no sé, estuvo tomando remedios, vitaminas. No, solo se debe a la gracia de Dios. Porque separados de mí, nada, hermano, podéis hacer. ¿Cuál es la meta de Pablo? Vuelvo a repetir. La meta de Pablo es Cristo, es una persona. Pero no es algo etéreo, es algo que se reduce a cuestiones objetivas. ¿Quieres conocer a Cristo? Bueno, tienes que estudiar la vida de Cristo. ¿Dónde tenemos la biografía de Cristo? Aquí en su palabra. Por eso que, hermano, Cristo se reduce en primer lugar. Por supuesto que es una persona y un día vamos a ver cara a cara a Cristo. Y ahí seguramente vamos a percibir con nuestros ojos, wow, qué increíble ver a Cristo. Algunos se emocionan con ir a Israel, ¿cierto? Por supuesto que sería lindo, una linda experiencia. Porque en esa tierra, obviamente, pisó el Salvador del mundo, el Creador del mundo, el heredero de todo. Pero un día vamos a ver a Cristo. Pero hoy en el presente, Cristo, hermano, se reduce a la palabra del Señor. El verbo se hizo carne, pero también el verbo se ha verbalizado. ¿En qué cosa? En las palabras. Ahora, Cristo se reduce, por supuesto, no quiero usar el término reducir con un aspecto inferior, ¿cierto? Restarle, ¿cierto?, la gloria que merece Cristo. No, estoy hablando de que eso baja a la realidad en la doctrina de Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? No lo vas a encontrar en una experiencia mística soñando en la noche. Lo conoces leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo conozco el pensamiento del cristianismo? Porque seguir a Cristo implica seguir un estilo de vida que se llama cristianismo. ¿Y cómo se llama eso? Cristianismo, para la redundancia, que resume la doctrina de Cristo. ¿Dónde la encuentro? No en Netflix, hermano, sino aquí en su palabra. Cristo se reduce a doctrina, Cristo es vida, separado de mí, nada podéis hacer. Y tercero también, Cristo es el Señor. Cuando yo leo la palabra del Señor me doy cuenta que el que tiene el control es Cristo, que el que manda es Cristo. Juan 14:15, un versículo tan importante que hemos leído, que nos memorizamos muchas veces. Si me amáis, ¿se acuerda la segunda parte? Guardad mis mandamientos. O sea, pon en práctica lo que yo he mandado. ¿Y dónde está eso? Otra vez, no está en un espacio etéreo, ¿cierto? En una experiencia mística. No, está en su palabra. Leer su palabra. Entonces la primera pregunta está contestada. ¿Cuál es la meta de Pablo? Es una persona, es Cristo. Imagínense, Pablo obviamente tuvo un encuentro especial con Jesucristo. Pero de ahí en más, ¿dónde basó su vida cristiana? ¿En qué basó su vida cristiana? Por supuesto en la persona de Cristo, pero no en experiencias, ¿cierto? No en una religiosidad. De hecho, todo lo contrario, Pablo en Filipenses está diciendo de que todo lo que él creía hacer no tenía ni un valor. Hermanos, ¿cuál es la meta? La meta es Cristo. Vuelvo a insistir, pero Cristo no se reduce a cuestiones, insisto, etéreas, ¿cierto?, o abstractas, sino se reduce a cuestiones objetivas, prácticas. Esto baja a la tierra por medio de su palabra. Si yo quiero tener una relación con el Señor, conocer, bueno, tengo que conocer su palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la mente de Cristo. La mente de Cristo no es algo que usted adquiere por ser creyente. Tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo es su palabra. Ahora, ¿qué dejó Pablo? La meta de Pablo es, prosigo la meta, ¿cierto?, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Jesús incluye su meta. Pero ¿qué dejó Pablo? Noten el versículo 7, por favor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado, dice, como pérdida por amor
de Cristo. Desde el versículo, hermanos, 5 y 6, lo que Pablo hace es explicar un poco su pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que era el apóstol Pablo? Pero el versículo 5 y 6 podríamos decir que Pablo, en cierto sentido, claro, está hablando de su estatus social. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pablo está hablando y diciendo, miren, este era mi estatus. Hermanos, en el día de hoy, ¿cuánta gente busca eso? Busca un estatus. Cree que su valía tiene que ver con el estatus, con el auto que maneja, con la casa que tiene, con los posgrados que ha estudiado. Pero Pablo llega a decir algo que es increíble. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. O sea, en realidad no me sirven, me estorban para conocer a Cristo. En resumen, lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 5 y 6 está de una otra manera diciendo, miren, este era mi estatus y este era mi profesionalismo, ¿cierto? Yo era un judío, un judaísta impecable. Nadie me adelantaba en eso. Ahora, ¿qué dejó Pablo? Hermano, claramente Pablo dejó todo eso, por supuesto, porque lo estimó como pérdida. Ahora, mucha gente tiene por ganancia, hermano, lo que para Pablo era una pérdida. ¿Cuánta gente busca cuestiones que son, cierto, digámoslo así, no en sí son malas, pero que dejan ver que muchas veces nuestros gustos, nuestras metas están totalmente alejadas a lo que es el modelo o el ideal del cristiano? Lo que usted tiene por ganancia es a lo que dedica más tiempo. Y una buena pregunta sería, ¿en qué gasta más tiempo? ¿En qué invierte más? Usted puede decir, no, Cristo es mi ganancia. No, las cosas obviamente tienen su explicación en la realidad. ¿En qué tiempo gasta usted? ¿En qué cosas gasta más el tiempo? ¿En qué invierte más? ¿Qué es algo que usted no negocia? Y que incluso puede repriorizar, valga la redundancia, sus prioridades por ese tipo de situaciones. El prosigo la meta para muchos es un accesorio, muchas veces, hermanos, al final del día. Ok, tengo que orar. Faltó orar, eso, hay que completar el día. No es la esencia de la vida cristiana. El prosigo la meta de Pablo era toda su vida, hermano. ¿Cuál es la trascendencia, hermanos, entonces, de nuestros trabajos, por ejemplo? ¿Y es que acaso tenemos que abandonar nuestro trabajo? Puede entenderse mal lo que estoy diciendo. Pero ¿cuál es la trascendencia de mi trabajo secular? Si hacemos ese ejercicio. Por supuesto que esa pregunta está incompleta, porque esa pregunta responde o tiene que ver con la vocación. Y no está mal, cada uno de nosotros tiene una vocación. Uno es bueno para algo, a eso me refiero. Bueno, las mamás dicen, tú no eres bueno para nada, a veces le dicen a los hijos, pero ya esa es otra cosa, ¿cierto? Seguramente a varios le dijeron eso, no eres bueno para nada. Le estaban diciendo, tú no tienes ni una vocación. No, cada uno de nosotros tiene una vocación. Tienes Deus papiano, como se dice. Dios te dotó con algo para hacer algo en esta vida. Te dio facilidad, ciertas facilidades musicales, por ejemplo, cierta mente equilibrada, una capacidad, ¿cierto?, de raciocinio increíble a lo mejor. Muchas cosas uno puede considerar. No solamente estoy hablando de cuestiones físicas, estoy hablando de cosas que son obviamente internas. Pero preguntando, vuelvo a repetir, ¿cuál es la trascendencia de tu trabajo? Porque tu trabajo puede convertirse en idolatría, hermano. Llegas a la casa y lo único que haces es enfocarte en tu trabajo. Si tu horario ya terminó a las 7, ¿por qué sigues todavía con eso? Ahora, completo la pregunta de otra manera, o la formulo de otra manera. ¿Cuál es la trascendencia espiritual de tu trabajo? ¿Es que acaso dando cada vez más tiempo a tu trabajo, eso tiene una trascendencia espiritual? Son preguntas que deben hacernos pensar. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi ganancia?
Hermanos, Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, dice Pablo, como pérdida por amor a Cristo. Y nota en el versículo 8, Pablo es mucho más fuerte y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Literalmente hay un término griego que se usa ahí y que tiene que ver con lo que se tira a los perros. ¿Qué le da usted a los perros? Bueno, ahora están pitucos los perros, ¿cierto? Tienen una sección en los supermercados, donde usted puede comprar una comida. Hay perros que son regodiones, no comen toda la comida, ¿cierto? La marca tiene que ser. Pero es increíble en nuestros tiempos, ¿eh? Increíble. Pero Pablo dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura, hermano. Vuelvo a insistir, ¿cuál es la trascendencia muchas veces de lo que usted hace o lo que pone más tiempo? Aún incluso por sobre su familia, por sobre su esposo o esposa, por sobre sus hijos. No, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Hermanos, aún uno puede caer en eso. Me refiero a la labor espiritual. Muchas veces uno puede desplazar a su esposa, a sus hijos. No, es que déjame servir, tengo que servir al Señor. 1 de la mañana estudiando, 2 de la mañana estudiando. Obviamente que tiene que haber un equilibrio en esto. Uno puede ser demasiado espiritual, pero eso no es ser espiritual. Es distorsionar las prioridades. Sin duda que Pablo tiene que llegar a un momento y pensar. El problema de Pablo no era ese, por supuesto. El problema de Pablo en su momento fue, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿En qué me voy a enfocar más en esta vida? Vuelvo a insistir. ¿Cuál es la meta? Si la meta es Cristo, entonces Cristo no debe ser un accesorio en su vida, hermano. Ok, tenemos que ir el domingo a la iglesia. ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo. Vuelvo a insistir, pero Cristo no es algo accesorio, no es algo etéreo, volando en el aire. ¡Uy, qué rico! Tuve un sueño con mi Señor. Eso no es cristianismo, eso es brujería. Cristo se reduce a doctrina, se reduce, hermanos, al señorío de Cristo, se reduce a dependencia de Él. Recuerden, separados de mí, ¿cuántas cosas puedes hacer? Nada, estudiar, trabajar, proyectarte, construir una casa, nada podemos hacer. ¿Qué dejó Pablo? Todo lo que tenía por ganancia lo dejó botado. A veces la gente se asusta, pero ¿cómo vas a dejar tu estudio por seguir al Señor? ¿Cuánta gente, hermano, ha dejado sus carreras, profesiones, dinero, hermano? El propio hermano Guillermo Strong, el fundador de esta corporación, tenía una gran empresa en los Estados Unidos. Lo dejó todo para venir a hablarle. Podría uno decir, no sé, quizás qué mentalidad habría en ese país o en Estados Unidos en aquellos días. Pero Guillermo, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ir a hablarle a los indios allá? Bueno, él vino y dejó todo y de hecho murió predicando, hermano, en el tren, sin nada en su bolsillo. Y parece extraño que muchas veces nosotros, parece que nuestras metas, nuestros enfoques sean totalmente diferentes. Es como un cristianismo alternativo. ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo. ¿Qué dejó Pablo? Todo lo que tenía por ganancia en su momento dijo, no, esto no me sirve, chao. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué Pablo llegó a hacer tal locura? Como dice Pablo a los Corintios. Miren, acompáñenme a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Dice, es locura. No, si yo leo hasta ahí, obviamente sería un error, por supuesto. Dice, porque la palabra de cruz es locura. ¿Para quién? Dice, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? El poder de Dios. Hermanos, ¿cómo Pablo hace esta locura de dejar tanto prestigio a un lado? ¿Cómo es posible? Hermano, esta es una pregunta clave para comprender, entre comillas, la locura de Pablo. ¿Cómo es posible que Pablo haya dejado su estatus, un estatus tan alto? ¿Por qué llegó a considerar todos sus logros literalmente como basura? En versículos 7 al 8, Pablo explica el qué hizo a causa de Cristo. Ya lo leímos, ¿cierto? En Filipenses, ahí volvamos.
Pero noten que del versículo 8, vuelvo a repetir eso en adelante, hasta el versículo 11, Pablo explica por qué él hizo lo que hizo. El resumen de sus hechos nos dice que, primero, valoraba el conocimiento de Cristo más que el conocimiento secular. Primero, ¿por qué hizo Pablo eso? ¿Por qué alguien llega a hacer eso? Dejar todo botado. Primero, porque valoraba el conocimiento de Cristo más que el secular. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del ¿qué cosa? Del conocimiento de quién. ¿Cuándo fue la última vez que usted se compró un libro de cristología, hermano? Capaz que usted no tiene ni un libro de cristología. ¿O cuál fue su última compra? Hace tiempo atrás yo fui a la casa del hermano Harmut cuando él aún estaba acá en Chile. ¿Y saben qué? Me impresionó. Obviamente, cualquiera se podría impresionar con la biblioteca del hermano Harmut. Él ya se fue a Alemania. Yo estaba en el paraíso, me acuerdo ese día. Miraba a todos lados y estaba lleno de libros. Pero había una sección completa, hermano, solo de Cristo. Un estante, pero lleno, repleto, solo de la persona de Cristo. ¿En qué gastamos nosotros nuestro dinero? Valoraba más el conocimiento de Cristo más que el secular. O sea, gastaba más tiempo en leer a Cristo que perder el tiempo con los pasatiempos de la vida. Lo más probable, Pablo no estaría todo el tiempo perdiendo el tiempo viendo Netflix en el día de hoy. No es malo distraerse. No, la Biblia no dice eso, que sea malo, no lo dice. Pero Pablo tenía un concepto equilibrado de su tiempo. Noten, vuelvo a repetir. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual, ¿cierto?, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Yo tenía un tío, todavía lo tengo, y una tía, son pastores, ya están jubilados, y para mí era muy gracioso muchas veces ver a mi tía viendo los matinales mientras cocinaba, y mi tío pasaba muchas veces diciendo, esto es basura, pura basura. Mi tío no gastaba tiempo viendo televisión. Claro, mi tía se entretenía mientras cocinaba. Y para mí era tan gracioso que él dijera basura. Y en ese momento solamente eso se reducía a reírme un rato o lo tomaba como una expresión, no sé, de chiste. Pero literalmente, como les dije alguna vez, creo que ya se los dije, yo he llegado a pensar lo mismo. La televisión, ¿qué es? Es basura simplemente. Es una caja. No quiero decir que sea la caja del diablo. No. ¿Se acuerdan? No, para nada. Todo tiene que ver con el uso que le damos, sin duda. Pero es una caja de resonancia ideológica, hermanos, la televisión. No es una propuesta neutral. Hijo, vaya a ver monito. Eso puede ser una situación peligrosa. Ya saben quienes conocen a Buzz Lightyear, ¿cierto? Cómo cambió radicalmente su hombría. Y ahora Disney nos presenta un Buzz Lightyear gay. ¿Qué será el Buzz Lightyear? Dicen algunos hermanos, ¿cierto? Bueno, ¿por qué Pablo llegó a hacer lo que hizo? Primero, porque valoraba el conocimiento de Cristo más que el secular. Segundo, porque valoraba mucho más lo que no se ve que lo que satisface los sentidos. Esto es muy interesante. Noten el versículo 9. Pablo está reduciendo todo esto a una cuestión doctrinal. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que Pablo está diciendo es que mientras yo hago mi trabajo, si la muerte me pilla, esto es lo mismo que cuando jugamos, ¿cierto?, a la, ¿cómo dijera yo? No sé si era la tiña, no me acuerdo, tuve 1, 2, 3 por mí y todo. Pablo desea ser encontrado, ¿cómo? Dice, y ser hallado, dice, en él, pero no teniendo mi propia justicia, porque no tengo nada de justicia, dice el apóstol Pablo, sino la justicia de Cristo.
esa que me imputa a Cristo y que me hace perfecto ante Dios. Así quiero ser encontrado. Pero hermano, eso tiene que ver con la doctrina de la justificación. Eso es palpable, esto es como el aire, no lo palpas. Por eso es que Pablo, ¿por qué llegó a hacer lo que llegó a hacer? Primero, porque valoraba más el conocimiento de Cristo, ¿cierto? Más que el conocimiento secular. Segundo, porque valoraba mucho más lo que no se ve que lo que satisface los sentidos. Uno no podría decirle a una persona que me pudiera decir, mire pastor, me compré el último modelo, no sé, de bicicleta. Y yo le digo, yo me compré el último modelo de justificación. No sé si me entienden. ¿Se ve la justificación? No se ve. Pero es un hecho de la fe, hermano. Es un acto de la fe. Y si yo valoro más eso, no tengo tiempo para gastar en otras cosas, sino en lo que redunde en esa fe, en lo que redunde en ese conocimiento. ¿Por qué Pablo llegó a hacer lo que llegó a hacer? Primero, porque valoraba más el conocimiento de Cristo, porque valoraba mucho más lo que no se ve que lo que satisface los sentidos, y porque valoraba más ser semejante a Cristo, más que cumplir sus propias metas. Noten lo que dice el versículo 12. No que lo haya ya alcanzado, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Pablo dice, miren, está bien, me falta todavía, como a todos nos falta. A todos nosotros nos falta, ¿cierto?, para ser cada día más perfecto. Pero el punto es que no hay un estancamiento en Pablo. Pablo tiene claro su meta, prosigue a su meta. Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Cuándo? En esta vida. Hermanos, no en la vida eterna. Si Cristo le ha asido a usted, lo ha tomado, ¿para qué eso? Pablo dice, bueno, quiero lograr, y ese logro, esa meta, claro, es Cristo, pero la meta es Cristo, pero hermanos, ¿cuál es la ruta a Cristo? Nosotros no estamos en la casa esperando que Cristo venga. Hay una ruta. El cristianismo es una ruta, es un camino. Y Pablo quiere seguir ese camino, quiere pagar el precio, ya lo tiene claro. No vamos a discutir con Pablo. Pucha, Pablo, considera el seminario, por favor. No, Pablo no tiene ese dilema. Pablo ya lo dejó todo. Y está tomando decisiones concretas en su vida. Quiero hacer esto. Por eso dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo, insisto. ¿En qué cosa? A la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Déjeme concluir con estas 3 preguntas. ¿Cuál es su meta, hermanos? ¿Es Cristo? Es una buena pregunta. Otra pregunta es, ¿qué ha dejado usted? ¿Ha llegado a considerar basura lo que otros consideran valioso? No, fíjense en este ejercicio, pregúntele a sus vecinos, ¿qué es lo que ellos consideran valioso? Y eso se va a demostrar en sus hechos, en lo que hacen, en lo que gastan su dinero. Pero lo triste muchas veces, hermanos, es que muchos cristianos a veces valoran o consideran valioso lo que Pablo consideró basura. Por eso una buena pregunta es, ¿qué hemos dejado nosotros? O, por otro lado, ¿qué es lo que consideramos ganancia nosotros? Y finalmente, ¿qué más valora usted? Es una pregunta, por supuesto, muy amplia, ¿cierto? Por eso una pregunta concreta o más definida es, ¿qué muestran sus sellos que dejan ver lo que le quita el sueño? ¿Qué le quita el sueño? O por otro lado, ¿qué es lo que usted más ama y busca y persigue? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo hay que ir a la iglesia, claro. ¿Cuál es la meta de Pablo, hermano? Es Cristo. Pero cuando Pablo dice que es Cristo, Pablo dejó cosas. Por otro lado, hermanos,
Pablo tuvo que abandonar o abandonarse en cierto sentido a él mismo para seguir un camino más excelente. Pablo no solamente dice que la meta es Cristo, el camino a Cristo, ese es lo que va a decir realmente si tú estás siguiendo o has valorado a Cristo en tu vida. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque ella nos habla desde la realidad de la fe cristiana. Pablo es un ejemplo, no solamente porque él sea un apóstol, él era un hombre común y corriente, con pecados, pero llega a tomar decisiones que fueron radicales en su vida, no porque él era especial o porque el cristianismo es especial, en el sentido de que algunos podrían escoger la radicalidad del cristianismo y otros, bueno, ser cristianos pasivos. Nunca en la Biblia hay un cristianismo pasivo y otro activo. El cristianismo es radical por sí mismo. Por eso, Señor, ayúdanos a nosotros a poder cuestionarnos también. ¿Cuál es la meta? ¿Es Cristo realmente la meta? Ayúdanos también a poder preguntarnos, ¿qué hemos dejado nosotros? ¿O el cristianismo es un accesorio simplemente en nuestra vida? Padre, ayúdanos a tener la mentalidad de tu palabra, la mentalidad tuya. Sin duda que el cristianismo no es una instancia en donde se obliga a las personas a hacer algo en contra de su voluntad. El cristianismo es donde nosotros cedemos nuestro corazón voluntariamente, Padre, a tu servicio. Padre, ayúdanos a reflexionar en esta palabra en la semana y pensar, bueno, ¿qué es lo que yo tengo por ganancia? ¿Realmente eso revela que amo al Señor? Padre, gracias por tu palabra. Fructifícala en aquellas áreas en donde yo no puedo llegar, en aquellas áreas donde yo me equivoco como predicador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a ver que nos pongamos en pie. Vamos a entonar el himno para despedirnos. Sé tú mi visión. Bueno, un resumen de lo que el pastor predicó. ¿Cuál era la meta de Pablo? Bueno, sabemos que es Cristo, que sea nuestro sentir y nosotros también tenemos que sentir lo mismo y que sea Cristo nuestra meta. Pablo dejó todo, que sigamos orando por eso para que nosotros también podamos dejar las cosas que estorban para seguir a la meta con Cristo. Y los hechos hablaban por sí solos que Pablo era un hijo sometido para Cristo. Cantemos el himno, sé tú mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día siempre yo pienso en ti y tu presencia es luz para
en vida o muerte de tu visión. Oremos, hermano. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por la misericordia suya, Señor. Gracias porque usted, Señor, nos insta, Señor, a seguirle, Señor. Nos insta a tener los cambios, Señor, como dice Juan, como dice el capítulo 14 de que estábamos viendo, Señor, para conocer a Dios y a Jesucristo, Señor, que es como un ejemplo, Señor, para conocer al único Dios verdadero, que es Dios, Señor, pero la entrada es Jesucristo, Señor. En nuestra vida, Señor, tenemos que buscarle en la Escritura, Señor, porque también nos insta Juan, Señor, a eso, Señor, que le busquemos para conocerle, Señor, y seamos también, Señor, coherentes con lo que hacemos, Señor, en nuestra vida, Señor, diaria, en nuestro trabajo, donde nos conduzcamos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin su ayuda no podemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a estudiar su palabra, a ser oradores, Señor, no solamente de uno, Señor, también del cuerpo de Cristo, Señor, de nuestra congregación, Señor, de nuestra vida, Señor, también de nuestro país, de nuestros líderes, Señor. También oramos por nosotros, Señor, que nuestra congregación, Señor, sea unida, Señor. Le pedimos que usted nos ayude, Señor, porque como nos explicaba, fuera de usted no somos nada, Señor. En usted, Señor, tenemos todo, Señor. Ayúdenos, Señor, a reflejar su vida en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo, que lleguemos bien a nuestra casa, Señor, y esta semana, Señor, ayúdenos a seguir estudiando y llorando también conforme a lo que usted quiere de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.